Bueno, el último minuto mío es el primer minuto de Gustavo. ¿Cómo estamos? Un gustazo, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? Estoy viendo a los paneles y el programa es un impacto para hoy. Sigue girando en torno a Santiago Maldonado. Inevitablemente. No nos podemos olvidar, cada vez se suman más pruebas contra la Gendarmería. Hoy vamos a adelantar algo porque la verdad, cada vez la Gendarmería está más comprometida. Así que hoy tenemos nueva evidencia, nuevas pruebas y bueno, es hasta San Paoli hoy se acordó de Santiago Maldonado. Sí, mucha gente del fútbol, Maldonado, Maradona. Totalmente, sí. Del rock, el Indio Gustavo Solari. Santolaya acaba también desde Los Ángeles. Es que ¿quién puede quedar afuera del reclamo, del pedido? El gobierno. Bien dicho. Ahí está el tema. Que siga bien. Gracias. Muchas gracias. Señores y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Hoy, más que nunca, lo que otros no te dicen, lo que otros no te cuentan, aquí te lo contamos. Y obviamente seguimos con el tema Santiago Maldonado, porque cada vez hay más evidencias que comprometen a la Gendarmería y el gobierno que sigue encubriendo, el gobierno que sigue tapando. Hoy hubo reuniones de importancia, hoy hubo pruebas presentadas por la familia de Santiago Maldonado. Hoy también hubo avances por parte de los fiscales que investigan el caso Maldonado. La fiscal viajó a Buenos Aires, se reunió, tuvo varias reuniones y enseguidita voy a comentarle una línea de investigación profunda que se abre en torno a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Obviamente nos sigue ocupando, como desde hace más de una semana, este programa día a día siguiendo la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Un hecho gravísimo desde el 83 a la fecha, uno de los hechos más graves en la democracia. Frente a un gobierno que no reacciona, frente a un Estado que poco ha hecho para colaborar en la búsqueda de Santiago Maldonado. Por eso es nuestro primer tema. Enseguidita vamos a mostrar el video que desmiente al gobierno, el video aportado por la familia de Santiago Maldonado a la justicia, que lo muestran, que lo mostrarían allí en la Ruta 40 antes de la feroz represión de la Gendarmería. Y además, el pacto de silencio que hay en la Gendarmería, ¿se puede quebrar? Los fiscales avanzan ahora contra la Gendarmería. Los fiscales sostienen que están juntando cada vez más pruebas, pero también hablan de una fuerte presión de los jefes de Gendarmería hacia los suboficiales, hacia los que manejaron ese día las camionetas y los Unimog para que no hablen. Ojo, que la justicia en las próximas horas puede imputar a los gendarmes que están en la mira de la justicia y no se descarta que vaya algún gendarme preso. No se descarta que algún gendarme vaya preso. Y además, el ex juez español Baltasar Garzón, que hoy dijo en diálogo con nosotros esta mañana en Radio 10, hay un negacionismo estremecedor por parte del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, es el tema central y también nos vamos a ocupar en este programa de los funcionarios, del hermano del presidente que ha blanqueado y de los amigos del gobierno y del poder que han blanqueado gracias a ese decreto que en un momento se llamó Decreto Franco Macri, denunciado en su momento por el diputado nacional Felipe Solá en la Cámara de Diputados, porque adelantó que era para favorecer a los amigos y familiares del poder. Esta noche está Felipe Solá y obviamente va a ser uno de los temas. Además, un informe de Alejandro Berkovich sobre este tema. Pero les digo, el tema Santiago Maldonado sigue repercutiendo, ya no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional, cada vez repercute más. Hoy hubo muchas reuniones. La fiscal del caso estuvo en la ciudad de Buenos Aires. Entre otros, se reunió con el ingeniero Ariel Garbaz,
de la Universidad Tecnológica Nacional y ha pedido la colaboración de la UTN para que los peritos viajen a Esquel y puedan hacer esa triangulación de datos con las antenas que todavía la justicia no ha hecho. En este punto hay una demora, solamente se pidió a una empresa de Chile datos sobre el celular, pero no se ha pedido a las empresas de Argentina. Y solamente están trabajando peritos de la Policía Federal, pero lo hacen acá, en Buenos Aires. Y ahí hay que estar en el terreno, hay que trabajar, triangular. Eso es lo que la fiscal hoy le ha pedido al ingeniero Ariel Garbasi. En los próximos días se podría concretar de nivel oficial. Y también hay una línea de investigación que ahora avanza por parte de los fiscales hacia todos los gendarmes que participaron del operativo que terminó en la feroz represión y en la que, según los testigos, cayó Santiago Maldonado. Lo que trasciende es que hay una presión muy fuerte de los jefes de gendarmería y del jefe del escuadrón de Esquel hacia los suboficiales que participaron de ese operativo, hacia los choferes que manejaron las camionetas y los Unimog que estarían identificados y con algunos de ellos habrían llevado a Santiago Maldonado. Y la justicia está avanzando hacia eso. Lo que hoy pude saber es que si algún suboficial pueda hablar, si algún suboficial de gendarmería habla y beneficia al resto con hablar de los gendarmes, estarían convocados como testigos. Si sigue el pacto de silencio, directamente serían imputados en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y no se descarta que alguno caiga preso. La línea de investigación hacia la gendarmería ahora es cada vez más profunda, sobre todo a partir del material que en las últimas horas presentó la familia de Santiago Maldonado, el hermano Sergio, entre otros, ¿no? Y vamos a ver el video justamente que aportó la familia. Justamente ahí, marcado con el círculo rojo, según los familiares, según el hermano, con esa vestimenta, ese sería Santiago Maldonado, que habría estado en el corte de la Ruta 40 acompañando a los mapuches. Lo identificaron porque tiene la misma campera, el mismo camperón que 10 días antes había utilizado en una nevada y se había sacado fotos con ese mismo camperón. Juan, Alonso, ¿tenés algo más para aportar sobre esto? Tal como adelantábamos ayer, este es el video que incorpora la abogada Heredia a la causa. El video, digamos, es reconocido Santiago Maldonado no solamente por la familia, Sergio y Germán Maldonado, sino que es reconocido también por los amigos íntimos que estuvieron con Germán el 25, el 26 y el 28 de julio en el Bolsón, incluso festejando en un bar del Bolsón el 25 previo al viaje de Santiago a Cuyamen. Y también la figura de la persona de Santiago Maldonado en ese video, que es en la tarde del 31 de julio a las 6 de la tarde, previa a la intrusión de Gendarmería en la Pulov en Resistencia a Cuyamen, también es reconocido Santiago Maldonado por la comunidad mapuche. Reconocen que claro, es él y están seguros muy que bien, es él. Hay otra información que vos estabas manejando, Juan, sobre testigos que afirman que lo arrastraron de un Unimog a una camioneta a Santiago Maldonado. Exacto, el testigo clave, que es el que corre delante de Santiago, el día 1 de agosto entre las 11 y las 12 del mediodía, dice que Santiago es secuestrado a la vera del río Chubut, en una zona de unos 20 metros de sauces, se esconde, no se anima a ingresar al agua. En ese momento el testigo clave cruza del otro lado del río y a través de una loma ve cómo Santiago es detenido, desaparecido dentro de una Unimog, que también hay fotografías de la Unimog,
trasladado después, arrastrado a una camioneta que sale raudamente hacia un lugar incierto, porque no sabemos si es Esquel, el Bolsón, o si adentro de algún campo de Benetton. Gato, permitime que te aporte algo que vos estos... habías dicho al principio y algo que dijo Juan. No solo se lo reconoció por el camperón, sino también por el pantalón y los borceguíes. Si tuviéramos la foto, vas a ver ahora en unos minutos vamos a verlo. Sí, ya vamos a ver Es un detalle muy preciso. Sí, ya ahora lo vamos a ver. No nos adelantemos porque ya vamos... Si es un pantalón ya negro y todo borceguíes pautado. grises. Está bien, ahora lo vamos a ver. Ahora, aquí hay, vuelvo sobre esto. Hay una línea que se está empezando a profundizar cada vez más de investigación hacia la gendarmería, hacia la participación ya de la gendarmería en el hecho, y hay por parte de la justicia una admisión. Han notado que hay un pacto muy fuerte, hay una presión muy fuerte de los jefes de gendarmería para que no hablen los suboficiales, justamente lo que dice Juan Alonso recién, que manejaron el Unimog o que manejaron la camioneta. Por eso atención con este dato que es fundamental, que estamos anticipando esta noche, porque si algún suboficial no habla de motus propio, la justicia ya no los va a considerar como testigos, sino directamente como imputados. Y si se suman pruebas como se están sumando las últimas horas, por eso el secreto de sumario, no se descarta que algún jefe de gendarmería vaya preso en las próximas horas. Acá también hoy se notó un cambio por parte del gobierno porque sorpresivamente el ministro de Justicia, que prácticamente no venía participando de todo esto, la defensa de la gendarmería estaba a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hoy el ministro de Justicia, Germán Garabano, no descartó, como sí lo viene haciendo Patricia Bullrich, el ministro de Justicia no descartó que la gendarmería esté involucrada, como todas las pruebas y como todos los videos están demostrando, en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Además, enseguida lo vamos a ver, pero hoy la familia le presentó un petitorio al ministro Garabano. Y el ministro Garabano llamativamente pidió 48 horas, porque entre otras cosas la familia le pide al gobierno, le exige al gobierno que sea tratado como desaparición forzada, que sea considerado la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ahora vamos a ver las fotos que también presentaron en las últimas horas los familiares para decir, miren, esto prueba que estaba así Santiago y que decimos, ¿por qué decimos que el del corte es Santiago Maldonado? Pruebas presentadas el 24 de agosto por la familia de Santiago Maldonado. Esa es una foto de Santiago Maldonado sin barba. Las siguientes imágenes son una copia del material presentado en la Fiscalía del Juzgado Federal de Esquel el día 24 de agosto. Se aporta un mensaje de texto. A ver si por favor lo podemos ver de nuevo. Se aporta, vamos a lo primero, vamos a lo que estábamos viendo. Vamos a lo que estábamos viendo antes, por favor. Se aporta... Esto es lo que veíamos ayer. Se aporta un mensaje de texto desde el teléfono de Santiago el día de su cumpleaños, el 25 de julio. Esto echa por tierra todas las versiones que ayer volvieron a poner del puestero, de que había sido herido, de que 2 enfermeras habrían visto a un herido. Este testimonio es fundamental, el mensaje de texto. Por eso si la fiscal activa y le pide a los peritos que empiecen a peritar, que triangulan los teléfonos, se podría conocer. La justicia está en deuda. El juez Otranto está haciendo poco en la investigación de Santiago Maldonado. Claro, ayer lo comentábamos, quiere ser camarista. Quiere decir que no va a investigar, porque tiene miedo de molestar a alguien en el poder. Ahora, los fiscales son los que tienen que ponerse de lleno a investigar con todas estas pruebas. Aporta un mensaje de texto del 25 de julio. El 27 de julio la madre dijo, habló conmigo por teléfono. Y además aportan estas pruebas Sergio Aníbal Maldonado, querellante, el expediente, bueno, da a conocer todo. Y aporta el mensaje de texto del 25 de julio, que era su cumpleaños. Hola, Caro, ¿cómo andan? Antes le dice, feliz cumple, Ardilla, te estamos esperando, besos de los dos.
una cuñada. Hola Caro, ¿cómo andan? Gracias por acordarse. Este es el mensaje de texto del 25 de julio, prueba irrefutable de que Santiago Maldonado estaba bien, que andaba, y no como intentan todos los días decir, el puestero lo hirieron, 2 médicas lo habrían visto. Bueno, acá están pruebas concretas. ¿Qué más? Aportaron el tema de la ropa, además. También venimos a aportar pruebas de la presencia de Santiago en el lugar de los hechos. Entre las fotos que nos fue acercada a través de las redes sociales, se observa a Santiago con la misma vestimenta que se lo ve en el video publicitado, y ahí aportan el video, y la gorra hallada en el rastrillaje del 5 de agosto del 2017. Estos son los elementos. Ahora se ve la gorra. Ahí está la gorra. Ahí está Santiago Maldonado con la gorra blanca puesta, y ahí está la gorra que encontraron en el rastrillaje después de la feroz represión de la Gendarmería Nacional. Y está la foto, ahí está. Esa foto que ustedes ven acá, esta, si la pueden, esta foto, está, era 10 días antes de la desaparición, y se lo ve a él en una nevada con la gorra blanca, ahí está con la gorra blanca, y con el camperón que la familia identificó que está el día de la feroz represión de la Gendarmería Nacional. Ahí está, vamos a comparar esa vestimenta que tenía Santiago Maldonado 10 días antes, incluso con la gorra blanca que encontró, y con esto. Ahí está la vestimenta que los familiares sostienen ante la justicia, que por la forma de caminar, que por la forma de moverse y por ese camperón era Santiago Maldonado, y estaba, bueno, probado que estaba cuando la Gendarmería procede a esa feroz represión, y como los testigos indican, después se lo llevaron la misma Gendarmería. Hoy, como anticiparon anoche, el doctor Eduardo Barcesat presentó una denuncia contra los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, encabezados por el presidente, y la Gendarmería Nacional por encubrimiento. Esto decía Eduardo Barcesat. Bueno, esta denuncia endereza contra la cúpula del Poder Ejecutivo y la cúpula de la Gendarmería por el encubrimiento de la desaparición forzada. Y aquí estamos promoviendo la acción penal por ese encubrimiento de un delito que está calificado por las 2 convenciones que ha ratificado la Nación Argentina como delito de lesa humanidad. Se generó un operativo de encubrimiento, de opacidad informativa, de sembrar pistas falsas, de las cuales, bueno, ustedes han dado una cita de innumerables episodios en los cuales se intentó desviar la investigación a hipótesis absurdas, falsas, contradictorias, etcétera. Que la única acción que ha habido es para tapar. Nada de la actividad inicial en materia de investigación, porque las primeras 48 horas son las más valiosas, ha apuntado a determinar ciertamente el paradero de Santiago Maldonado. Ni siquiera la citación, la investigación sobre el grupo de Gendarmería Nacional que intervino en el hecho. Esto es elemental. Bueno, Eduardo Barcesat, que presentó hoy esta denuncia que ha caído en el juez federal Canicoba Corral. Le decía recién, la línea de investigación sobre la Gendarmería muy profunda. Pero atención también, porque la justicia está siguiendo al jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Nochetti. Y ahí está tomando muchas declaraciones de Nochetti sobre los mapuches, contra los mapuches, que están mostrando una carga muy fuerte del jefe de gabinete. Ahí también hay una línea de investigación que se abrió en las últimas horas sobre el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nochetti. Opinaba esta mañana, hablábamos también en Radio 10 con el ex juez español Baltasar Garzón, que está muy metido en el tema y siguiendo esto de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y esto decía Baltasar Garzón. Es muy preocupante lo que está aconteciendo en materia de seguridad, también en otros ámbitos, pero en materia de seguridad jurídica en la Argentina. La desaparición de Santiago Maldonado
Buenos Aires desde el principio tenía todas la naturaleza de una desaparición forzada, y lo que ha ido aconteciendo después, ese manto de silencio, ese manto de confusión, de noticias falsas. De momento lo que se oculta es una investigación sin fisuras y con credibilidad. Por tanto, yo como ciudadano me siento muy intranquilo, me siento muy preocupado porque mi gobierno no me esté protegiendo a mí como ciudadano y que por el contrario esté dando a entrever a miles y a miles de personas que aquí se oculta algo. Es la peor táctica que puede haber si realmente no hubiese ningún tipo de responsabilidad. Bueno, muy duro Baltasar Garzón, y además hoy hubo un comunicado de la familia de Sergio Maldonado por esta entrevista que tuvo con el ministro de Justicia, Garabano, ¿no? A ver, ¿qué le pidieron? Lo que explica la familia de Santiago Maldonado, que le han pedido al gobierno a través del ministro de Justicia. La Plata, 29 de agosto. La familia de Santiago Maldonado, junto a nuestra abogada Verónica Heredia, peticionamos, primero, el reconocimiento público del gobierno de la desaparición forzada de Santiago Maldonado a partir del 1 de agosto de 2017 en el departamento de Cuyamén de la provincia de Chubut. Se adopten de manera urgente las medidas pertinentes para concretar la participación de investigadores de la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires y colaboradores que ellos convoquen. Se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago. Garantice una investigación independiente, pronta y exhaustiva que inicie la búsqueda con vida de Santiago, la determinación de las circunstancias de su desaparición, la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales y establecer las diversas responsabilidades. A tal fin, se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Organización de Naciones Unidas. Esto lo pide la familia, esto ni siquiera la familia lo tendría que pedir, pero ante tanta... por parte del gobierno, de tantas coartadas que se han intentado, han tratado de poner sobre la figura de Santiago Maldonado, que es la verdadera víctima acá, lo han querido tapar, ensuciar, han querido y han puesto miles de pistas falsas que día a día se les han caído. Ahora necesita la familia tener que hoy, 28 días después, estar pidiendo por favor que se activen todos los mecanismos. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno y el Estado argentino? Y hoy hasta el técnico de la selección argentina, Sampaoli, se expresó sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Bueno, con el tema Santiago Maldonado... por mi generación y por todo lo que vivimos en una época como ciudadano argentino, no como entrenador de la selección, molesta un poco que ese tema todavía no esté resuelto, porque realmente lo vivimos en aquella época, en nuestra época de adolescencia, con mucho miedo, con mucho dolor, y que aparezca esto acá solamente en este momento sorprende un poco, y ojalá que se resuelva y nosotros apoyar desde acá la aparición de Santiago. Bueno, muy bien. Y además de este comunicado que la familia saca exigiéndole al gobierno que active los mecanismos de la búsqueda y que ponga todo lo que el Estado puede hacer, hubo también un documento, un comunicado de la abogada de la familia de Santiago Maldonado, la doctora Heredia, desmintiendo distintas afirmaciones de la ministra Patricia Bullrich. Dice, la señora ministra desconoce el expediente o miente. El 1 de agosto a las 19:10, una mujer denunció que Gendarmería se había llevado a Santiago. Es mentira que la familia se haya negado a aportar todo lo que le fue solicitado. El 4 de agosto, Sergio, el hermano, se presentó en la audiencia del habeas corpus. La desaparición forzada en democracia en Argentina es una realidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de Iván Torres en agosto del 2011, hecho ocurrido también en Chubut en octubre de 2003. Por lo que se ve, la familia, la abogada, han comenzado a presionar. Garabano pidió 48 horas. Vamos a ver por qué el jueves la ciudad de 25 de mayo va a marchar junto a la familia de Santiago Maldonado para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y el próximo viernes hay una gran movilización convocada en Plaza de Mayo, aquí en la capital, un festival artístico a partir de las 5 de la tarde para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Claro, el gobierno empieza a notar con preocupación que el tema, en vez de disminuir, cada vez crece más en la conciencia social de los argentinos y se vienen estas marchas multitudinarias que, como sabemos, al gobierno le molesta y mucho la movilidad social en nuestro país. Bueno, está el diputado nacional Felipe Solá, está la doctora Elizabeth Gómez Alcorta. Felipe, ¿cómo está siguiendo este tema? ¿Qué reflexión saca? Veíamos recién cómo la familia 28 días después tiene que estar pidiendo por favor al gobierno que se active el mecanismo para la búsqueda de Santiago Maldonado. Me parece que hay dos cuestiones que corren paralelas para interpretar por qué hay esta reacción o esta reacción absurda frente a una desaparición. Que desaparezca alguien es posible y es terrible, pero es posible. El tema es cuál es la reacción del Estado y del gobierno que maneja el Estado. A mí me pasó, el 18 de septiembre del 2006 desapareció Jorge Julio López. Salió de su casa a la mañana, salía a dar vueltas, pero ese día llevó algunas cosas que yo no recuerdo bien en este momento, que hacían un poco rara la salida. Su familia dudó durante mucho tiempo y nosotros colaboramos con ellos plenamente y ellos con nosotros. Bueno, un año lo buscamos. Yo me fui en diciembre del 2007 y todavía existía la posibilidad de que apareciera alguna pista. Se fue a Brasil, se fue al norte argentino, se fueron a muchísimos lados ante denuncias, digamos, un día apareció una persona exacta que salía del país por un puesto de misiones, bueno. Lo mismo que pasa ahora con Pero Santiago mi Maldonado. reacción, ¿cuál fue? La única y la reacción del ministro de Seguridad, que era Ranián. ¿Cuál fue? Ponernos a disposición de la familia y además investigar a fondo no solo las razones, porque había sido un testigo federal en juicio contra Checolás, sino también cuáles eran los policías que vivían en el barrio, cuáles eran las agencias de seguridad integradas por el policía que trabajaban en La Plata o fuera del Gran La Plata, que casi no había. Bueno, cosa que acá no pasó. Usted está diciendo, pasó ahí, pero sobre acá todo no pasó. no tomamos posición. El tema central es cuál es la función de un ministro y de un presidente. Los ministros son secretarios del presidente. La primera función que tiene es una función hacia el total de la población. ¿No es cierto? El ministro de Seguridad, darle seguridad al total de la población. Y en especial a aquellos que estén más amenazados, sean más vulnerables a la inseguridad. Supongamos como primera función. ¿Cuál es su relación con las fuerzas de seguridad? Las fuerzas de seguridad son el Estado y el ministro de Gestión es el gobierno. Por lo tanto, es una relación pasajera. Claro. No es una relación permanente. Por lo tanto, más allá de que tenga la autoridad máxima sobre la fuerza, no máxima, sino autoridad total sobre la fuerza de seguridad, así como el ministro de Defensa la tiene sobre las Fuerzas Armadas, finalmente la autoridad final es el presidente en todos los casos, lo que tiene es la obligación de tomar distancia por precaución, por prudencia y por experiencia. Porque hay una experiencia en la Argentina, hay una experiencia del comportamiento de las fuerzas de seguridad. Que acá no pasó. Acá hay como un compromiso de la ministra en defender a la gendarmería. Absolutamente. Lo que hace la ministra no tiene retorno. La ministra no tiene retorno. No tiene retorno de una posición, de una toma de posición absurda. Además hay algunos elementos que nosotros sabemos en general, más allá de los elementos precisos que están mostrando, hay algunos elementos. Por ejemplo, la información sobre algo siempre es máxima ¿en dónde? En la fuerza de seguridad. Claro. ¿Quiénes saben lo que pasó en tal lado? ¿Quiénes saben quién es quién? Exacto. Entre ellos y del otro lado, ¿quiénes saben quién es quién entre los mapuches activos? Entre la RAM,
Si es que estos tipos que estaban allí eran todos de la Ramos, no lo sé. Claro. Pero supongamos que sí, porque estaban cortando la ruta. Se apedrearon con la gendarmería. Ese es un dato. ¿Se No, acuerdan no. que Felipe, estaban allí, manifestándose por la prisión de Facundo Jones Guala, cuyo De acuerdo. proceso fue declarado nulo. Por eso estaban cortando la ruta. Sí, La pero nueva- yo digo que puede suponerse que Eso eran fue de el la Ramos. 31, cuando No Facundo digo ya que estaba preso. sean, digo, puede No, pero suponerse que eran de la Ramos. supongamos que fueran de la RAM, Felipe, digo, eso no amerita que sea desaparecido. No, bueno, pero no se adelanten, Claro, no por se eso. adelanten por a mi eso. declaración No, por testimonial, supuesto. No, por supuesto. Esperen un poquito, aguanten. Lo que yo decía es que supongamos eso. Sí, ¿Quiénes sí. son los que más saben? ¿Quiénes saben lo que pasó? ¿Quiénes saben lo que pudo pasar? ¿Quiénes son los que saben? Uno está en manos de los que saben, está en manos de ellos en ese momento. Que la gendarmería, Claro. en este caso. Claro, de construir, como se dice ahora, lo cerrado ya por la gendarmería, que tuvo muchos días para cerrar la escena, para acomodar las cosas, desconocer el espíritu del cuerpo. Exacto. Bueno, es lo que estaba privando ahora. Desconocer el espíritu del cuerpo que debe ser más fuerte en el sur todavía que acá. Total. Entonces, Es lo que está indicando la justicia Lo que yo ahora. digo acá hay una actitud absolutamente, no solamente errónea, sino que es imposible de tolerar por parte de la ministra de Seguridad. Y además, por supuesto que está la ministra de Seguridad y un presidente que le parecerá bien que la ministra haga esto. Uno no puede tomar partido, uno tiene que desconfiar de entrada. Lo aprendí con el paso del tiempo y con el dolor, porque me han ocurrido algunas cosas cuando fui gobernador, no solamente la de López. Y digamos, y la responsabilidad es con todos. No es con... ¿Qué quiere Patricia Bullrich? ¿Ser la jefa de gendarmería? No es su función. Pero es negligencia. No es su función ser la jefa de Felipe, gendarmería. ¿es negligencia No es su función tomar o es partido. encubrimiento premeditado? Porque esa es la pregunta que uno se hace. ¿Es métanse negligencia o dentro del encubrimiento? valero de la señora ministra. Por lo pronto una torpeza inusual. Y segundo, yo creo que una dosis de inyección ideológica sobre el tema, ¿no? Bueno, eso me parece. Pero, Elizabeth, Sí. ¿Cómo estás analizando con lo último, con lo que vimos hoy, las nuevas pruebas, la familia? ¿Cómo estás viendo el tema? Por un lado tengo la sensación que mediáticamente hay un esfuerzo constante y creo que es necesario de salir a contestar constantemente las hipótesis que presentan para sacar a Santiago del lugar. Entonces, si era o no era que estaba en Mendoza, si era o no era que estaba en un pueblo entero, si estaba o no estaba, si lo mató un puestero, a alguien que nadie lo vio. Lo que hay que decir es que hay dos causas. Y me parece que acá hay parte de la confusión. Una es el habeas corpus que la lleva a Otranto. Y la otra es la causa en la que se investiga la responsabilidad de Gendarmería. ¿En qué? La responsabilidad de Gendarmería en ingresar a la LOF de modo ilegal. Ingresar sin orden, sin ningún tipo de orden. Por más que lo diga reiteradamente Bullrich que no es así. Ingresar disparando. Privar ilegalmente de la libertad a una serie de mujeres y de niños. Llevarse, agarrar, secuestrar una serie de, todos los vimos en esas imágenes, serruchos y otros muebles. Quemar las pertenencias y además ese es el contexto del secuestro y la privación ilegal de la libertad y después desaparición forzada de personas de Santiago. Eso lo investiga la fiscal que vos recién decías. En esa investigación hay 3 testimonios de identidad reservada. Uno de ellos es absolutamente vital, que a mí me parece muy bien y muy interesante, y nosotros también estuvimos tratando de buscar imágenes que pudieran mostrarlo ahí a Santiago. Pero esas imágenes no son para la causa, esas imágenes es para lo mediático, para desmontar los montajes mediáticos. Una de estas testigos de identidad reservada es quien conduce el 31 a Santiago, del Bolsón a la LOF. Quien duerme también esa noche ahí y quien lo ve en el momento del ingreso, porque Santiago no estaba con el resto de la gente de la comunidad, sino estaba en una casilla que está adelante, Sí. y es quien ve que se pone la mochila y sale corriendo. Efectivamente, este testigo no ve cuando la detienen, es uno de los primeros testigos. Ahora, ese testigo, que es clave, ya está en la causa. Declaró hace 10 días, que sí que no hay ninguna duda de que Santiago estaba ahí, que viajó el 31. Pero entonces, ¿qué hay? Hay una lentitud de la justicia. ¿Por qué la justicia no actúa? ¿Por qué la justicia no avanza sobre la gendarmería? A mí la información que me llega es que están ahora avanzando, ¿no? Que están tratando de quebrar este pacto de silencio que hablaba un poco Felipe. Hay un pacto de silencio. Pero digo, ¿por qué a la justicia le cuesta tanto? Yo creo que hay distintos tipos de medidas judiciales que se están llevando adelante. Una claramente son las medidas de las pericias de ADN que llevan un tiempo.
Eso es por un lado. Por otro lado, se están llevando adelante algún tipo de medidas, como vos decías, vinculadas al entrecruzamiento de las antenas, que no están vinculadas a las llamadas, entradas y salientes de Santiago. Porque si no, seguimos tratando de mostrar que Santiago el 27 llamó, que el 29 estuvo, que el 28 bailó en una peña. Todo eso, que es un trabajo enorme que hace también Juan, es importante. Pero es importante para desmontar hipótesis falsas. ¿Que quién las sostiene? El gobierno. Por eso el negacionismo es eso, es negar. Entonces, hacemos un esfuerzo constante de desmontar el negacionismo del gobierno. Y por otro lado, creo que el pacto de silencio es muy importante. Más o menos ingresaron entre 60 y 130, según las versiones, gendarmes ese día. El primero, no estoy diciendo el 31. Efectivamente, ahí hay mandos medios y mandos bajos. No había mandos altos en el ingreso, más allá de que estuvo en la presencia, como lo venimos diciendo, Pablo Nochetti. Ahí hay un pacto de silencio. Ese pacto de silencio se tiene que romper. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar para que en caso de que no se digan y no digan efectivamente qué es lo que pasó, y como vos decís, en calidad de testigo, van a tener que participar todos en calidad de imputados en la causa. Más tarde o más temprano. Es decir, que se les va a agravar a la Gendarmería la situación frente a la justicia. ¿Hay encubrimiento por parte del gobierno de la ministra Patricia Bullrich y de la Gendarmería para Felipe? Está sobre la mesa la posibilidad de un encubrimiento muy claro. La investigación avanzando lo dirá, pero la actitud inicial es una actitud absolutamente equivocada y que da lugar a pensar que con tal de negar los hechos serían capaces de encubrirlos. Ahora, ahí usted recién dijo una cuestión. ¿Por qué el gobierno actúa de esta forma? ¿Por una cuestión ideológica? Porque niega. La ministra dijo que el presidente le dijo que fuera justa, como si hubiera una posición intermedia en la cual de un lado había un desaparecido y su familia desesperada, más la comunidad mapuche, supongamos, y del otro lado la gendarmería, y hay que ponerse en un lugar del medio. No existe ese lugar en el medio, solo existe la búsqueda de la verdad. No existe un lugar ideológico en el medio, es un absurdo eso. Lo que hay es, o se busca la verdad, la idea de bandos, por ejemplo. Claro, o se busca la idea de bandos. O se busca la verdad o no se busca la verdad. Demonios, ¿no? La gente más reaccionaria que dice, bueno, pero la RAM, yo digo, un momento, no estamos jugando la RAM. Que aparezca Santiago Maldonado y al día siguiente jugaremos la RAM o veremos qué pasa con la RAM. Yo no opino sobre la RAM. Es más, tengo muchas versiones negativas sobre la RAM en cuanto a su violencia. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la desaparición de una persona? Yo creo que no es un encubrimiento, más allá de respetar mucho a Barcesat. Ustedes saben, y nosotros lo repetimos, que la desaparición forzada de personas es, por un lado, la privación ilegal de la libertad en manos de agentes estatales, y una segunda parte que es negar la privación ilegal de la libertad o omitir dar información. Estas dos acciones que el Estado las está cumpliendo, centralmente lo hace en cabeza de Patricia Bullrich. Por eso Patricia Bullrich no es encubridora, sino es responsable, es decir, es claramente autora, coautora, porque la desaparición forzada de personas no tiene un único imputado. Y efectivamente, cada vez que ella habla, lo que hace es un acto de defensa. Ella se está defendiendo. Ella sabe, si su jefe de gabinete dio la orden, estaba ahí, ella sabe y niega. Es que esa es la pregunta central. ¿Ella defiende a la Gendarmería o se está defendiendo a sí misma? Ella se defiende a ella y a la Gendarmería, que efectivamente creo que no debería hacerlo, pero se siente que es parte de la fuerza. Ella es parte de la fuerza, la hemos visto empilchada y todo. Ella es parte de la fuerza. Eli, pero hay una especie de corrimiento. Me parece que en estas horas hubo una especie de corrimiento por parte del Ejecutivo de la ministra Bullrich, porque evidentemente ahora el mapa es que el desarrollo de la investigación se va a complementar con Garabano y con Abruj. Abruj acaba de sacar un comunicado después de la reunión donde le concede todo a la familia, todo lo que pide, menos el reconocimiento de desaparición forzada. Bueno, eso no es un detalle. Digo, todo menos eso. Pero dice que van a actuar los peritos, que le pone todo a disposición. No, quiere decir que no la corran. Es obvio que la tienen que correr. Saben que no tiene margen. Es como dijo Felipe. Claro, como dice Felipe, no tiene margen Patricia Bullrich para seguir hablando, ¿no? Para seguir siendo ministra. ¿Se tiene que ir? Por lo pronto debe quedar un costado totalmente afuera de esta investigación, una persona que se ha puesto en esa posición. Y ella y todos sus colaboradores, por supuesto, ¿no? Y después de un tiempo se verá. A mí me parece que Patricia Bullrich ha cometido una falta muy grave. Y sobre todo, si la tendencia a tomar esa posición de defensa de la Fuerza de Seguridad como si fuera exclusivamente la jefa de la Fuerza, cuando es otra cosa, un ministro, es el jefe cuando se requiere, pero no es el jefe para cualquier cosa, cuando no se requiere. También puede ser el jefe para tener una actitud punitiva frente a esto. Ahora, también
Además, Patricia Bullrich sabe quiénes son los que saben. Acuérdense lo que yo les digo. Los muchachos que están en el tema de seguridad siempre saben lo que pasó. Siempre saben lo que pasó. Seguro. Si intervinieron ellos. Si ellos hubieran estado en otro lado, no. Y Pero estaban siempre ahí. saben lo que pasó. Estaban ahí. Y vos que tuviste a cargo a esos muchachos que Esa estaban en seguridad y a experiencia es la que tengo yo de muchos años Por eso, de la Fuerza de Seguridad. en base a eso te pregunto. Sí, de la policía también, ¿no? Que De la los Fuerza de hayan Seguridad. mandado, que hayan mandado a la gendarmería ahí repetidamente, porque esta es una escena que en enero Es el quinto operativo Por eso. represivo. en enero se vivió con crudeza cuando apareció Exactamente. uno de los manifestantes con un tiro acá. Acá, dos, uno acá y Uno otro acá y acá. otro acá. Bueno, Había un video, ¿se acuerdan? De una locomotora que avanzaba, un trencito que avanzaba y era apedreado, pero se veía siempre poca gente a los costados y decía, ahí vienen, cuidado, decía el maquinista, cerraban Sí, las por ventanas eso. y los apedreaban. Supongo yo que la zona es la misma, no me acuerdo. para ¿no? ir justamente a eso, a cómo se generó esta situación. Que los gendarmes hayan reaccionado, porque si la hipótesis única que se sigue en la investigación Hay es la otra. posibilidad de gendarmes castigándolo hasta la muerte a Santiago y luego haciendo desaparecer o llevándoselo, la pregunta es, ¿qué lo llevó a ese nivel de saña, además de la naturaleza represiva o lo que suele hacer gendarmería en situaciones así? Que los hayan mandado sin escudos, por ejemplo, y sin casco a reprimir solo con su cantidad a 7 manifestantes, 15, 30 manifestantes, pero claramente un número muy inferior. ¿No habla también de que se quiso generar desde el gobierno, desde las autoridades, esa clase de enfrentamiento físico? Porque siempre hay un 1 a 1 en esta clase de casos. Yo no creo. Sí, Yo creo me que hay parece una difícil, habilitación ¿no? de las fuerzas. Aparte Una que es habili- ilegal el ingreso. Pero no, más digo, hay una habilitación a las fuerzas. Uno puede preguntarse, ¿qué pudo haber...? ¿Mandaron a Gendarmería a entrar a la Villa de Flores a pegarle tiros a los pibes de la murga? No, no lo mandaron. Lo que pasa es que si al otro día la misma Bueno, ministra hoy hubo, se va perdón. a saludar y salen los medios a Perdón, saludar a los hoy hubo un gendarmes... hecho gravísimo, Berco. ¿Dónde fue? ¿Dónde ocurrió? ¿La En una gendarmería? escuela de Moreno. En una escuela de Moreno Una habilitación. hubo una toma de los padres y los alumnos que se encontraron con cascadas en la propia Sí. escuela, adentro, ¿no? De lluvia, de agua. Cascadas de lluvia, de los agujeros Sí. que tiene. Ahí está, mira, el Ahí está. desastre de la situación edilicia. ¿Y cuál fue la respuesta? Les mandaron a la policía bonaerense y a gendarmes Y a armados Gendarmería. para ingresar en la escuela. Ahí tienen las Ahí camionetas está. de gendarmería. Las camionetas de la gendarmería en la puerta de una escuela. Esto es una vergüenza. Esto ocurrió hoy. El gobierno, ante el reclamo de los padres por la mala infraestructura de la escuela, manda policías y gendarmes a una escuela. Y la presencia de los padres y de los maestros impidieron el ingreso de la gendarmería a esa escuela. Otro bochorno del gobierno. Sí. ¿Cómo va a mandar policías y gendarmes a una escuela? Para los incrédulos o para los que desconfían, es la escuela número 6, Juana Azurduy, en el barrio San José eso. de la localidad bonaerense. Pero están locos estos muchachos. Es que hay una... Ahí está el video de la cascada, Ahí mira está. cómo Ahí estudian. esto es lo que iban a reclamar los Mirá cómo padres. estudian. Se llueven las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Y como respuesta al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional, les mandan la policía y los gendarmes. Armados que querían entrar. Si no era ¿Pero por, dónde estamos, muchachos? si no era por los padres y los alumnos, insisto, de una escuela, de un secundario, entraban armados a desalojarlo. Bueno, en Varadero están las fuerzas antichoques de la bonaerense también copando la ciudad. Eso es algo habitual también. Manda un mensaje el hijo de Julio Jorge Golpe, que estaba mirando el programa, Rubén, y dice: lo que no dijo Felipe es que él estuvo del primer momento en mi casa, iba solo, sin custodia, y siempre nos dio contención, cosa que el gobierno no está haciendo con la familia. Sí, yo tuve varios casos de secuestro y siempre trataba de ir a horas en que no hubiera prensa, porque la prensa se instalaba en las casas, secuestros de largo plazo, así de 10 días, 15 días, y yo trataba de ir a una hora en que, digamos, en que primero no hubiera periodistas, segundo nunca llevaba ninguna cámara, y tercero me parecía absolutamente ofensivo con la familia que hubiera algún elemento de prensa en el medio. Totalmente. Está Eduardo Hualpa, que es interesante porque es de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena. ¿Por qué hay tanta malestar, bronca ahora con los mapuches, con los indígenas, lo que pasó el otro día en Jujuy? ¿Por qué cree que hay tanto esto que los acusan hasta de terroristas ahora? Bueno, me parece que es importante ver el gravísimo hecho de desaparición de Santiago Maldonado, en qué contexto se da. El hecho se da en un quinto operativo, como decía Eli, después de otros hechos sangrientos que pudieron costar la vida de personas y con una actuación del gobierno nacional y provincial
llamando de alguna manera a elevar el nivel de conflicto de esta cuestión. Los reclamos de los pueblos indígenas, los reclamos territoriales o de respeto a sus derechos, son muy complejos, porque suponen una interpelación al Estado que está organizado de una manera que es un Estado, una nación, un ejército, una manera monocultural. Y los pueblos indígenas reclaman interculturalidad, discutir esas estructuras. Ahora, hay dos formas de encararlo. O aceptás esa complejidad y te das un diálogo político que es complejo, que tiene etapas, que tiene pasos. Como hizo Bolivia, por ejemplo. Como se hizo en Bolivia, como se hizo en Guatemala, como se hizo en Ecuador, con sus luces y sus sombras. O tomás la cachiporra y decís, construís un enemigo, como se ha hecho aquí. El RAME es un enemigo construido en gran parte, enorme parte, por el gobierno. ¿Y por qué lo construyen ese enemigo? ¿Qué hay detrás? Me parece que la construcción de ese enemigo, con relatos, algunos ciertos, otros falsos, otros exagerados, que además algunos son de Chile, otros son de la cordillera chubutense, otros mezclando los tiempos, justifica una irrupción de parte del gobierno, digamos, con mayor fuerza, o sea, permite una especie de estado de sitio, que es lo que está viviendo la cordillera chubutense en este momento, sin que haya pasado, por supuesto, por el Congreso. Felipe me podrá desmentir. Entonces, esta situación es responsabilidad de la gestión política que se inclina por, en vez de solucionar los conflictos, darse los diálogos y encontrar la forma de resolver los problemas, que algunos son muy complejos, reconozco, y reconocemos, es la represión, la criminalización y la estigmatización. Vos me decías, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, estuvimos en Esquel, estuvimos reunidos con comunidades, con autoridades, y bueno, hicimos algunos estudios del tema convencidos de esta perspectiva. Y vos ves por parte del gobierno una acción cada vez más fuerte, que defienden, por ejemplo, a los Benetton, a Joe Lewis y van contra los pueblos originarios. Vos pensás en esa escena que estamos viendo en el video, que gente en la ruta con algunas cosas prendidas. Esa escena se repite en Argentina por mucho tiempo y se ha repetido en un montón de conflictos. ¿Y dónde ves el terrorismo ahí? ¿Dónde ves la violencia del RAM? ¿Por qué no se dice eso cuando un sindicato, una organización social corta? Bueno, vimos el otro día las imágenes de la represión de Gendarmería. Eran 7 personas. Contra y la 127. ferocidad de más de 100 cuando decían, tirale al negro, carguen las armas, fuego, fuego, fuego. Era contra 7 personas, realmente era desmedido, ¿no? Ahora, ¿cómo crees que sigue esto, Elizabeth? En términos, decimos, del caso de Santiago o en términos más genéricos. No, ¿cómo sigue? El gobierno está sin reacción, la justicia daría la impresión que pasa. Está la teoría que cada vez que, digamos, más acentuada, que se le fue la mano a la Gendarmería y que la Gendarmería lo mató a Santiago Maldonado y que lo tiene la Gendarmería. Yo creo que lo dijo Jorge Así, lo dijeron varios. Faltan pruebas que se están produciendo, que son vitales, sobre todo el entrecruzamiento de todos los teléfonos que ya fueron secuestrados, de todos los gendarmes que estuvieron en la zona. Entonces uno sí con las distintas antenas puede ver, sobre todo en algunos picos calientes, que son los horarios que más o menos manejamos, ver si hubo ahí entrecruzamientos de llamadas. Y el rol de Nocetti. Exactamente, el rol de Nocetti, esperar los exámenes de ADN. Hay algo que hay que explicar en las desapariciones forzadas de personas, que hay protocolos de investigación que son fundamentales las primeras 72 horas, porque uno tiene que pensar que el Estado es el que comete el delito, quiere decir que tiene todo el aparato para poder eliminar las huellas, digamos, borrarlas, que es lo que estuvimos viendo, la limpieza de los móviles, poder... La fogata. Exactamente, poder hacer desaparecer, sobre todo en medio de la cordillera argentina. Así que me parece que es clave, sobre todo a pesar de que venimos atrasados, esperar esta producción de esta prueba. Y por otro lado... se están haciendo poca. Acá sigue aportando. Ariel Garbaz está mirando el programa. Dice, Solar, Lañán permitieron que Nextel y UTN instalen laboratorio de triangulación en el tercer piso del Ministerio de Seguridad. Sí. Si no lo hubiesen desmantelado en la siguiente gestión, podríamos trabajar hoy en la localización del celular de Maldonado y de los gendarmes. No están haciendo ninguna pericia con las antenas en el sur, dice Garbaz. Pero ya se eso se pierde mucho tiempo. Lo dijo, creo que en este programa. Sí. Garbaz. Sí, trabajó con nosotros. Él dijo que hay una precisión mayor a la de las torres, torres de los celulares, ¿no? Sí. Las células, que hay una precisión que se puede achicar, mejorar la precisión. Hay algo que yo quiero decir.
sobre todo para el doctor. A mí me parece que es importante, digamos, es importante primero separar absolutamente la desaparición de una persona de cualquier ambiente o causa que la pueda haber provocado. El tema es, digamos, de cualquier opinión sobre lo que haya ocurrido antes o después. Es la desaparición de una persona en democracia. Por supuesto. Bien. Segundo, yo creo que algo pasa en el sur y que nosotros no podemos negarlo. Algún problema hay, y de violencia. ¿Cuánta violencia? Si es más violencia del grupo mapuche, si es más violencia policial o de gendarmería, no lo sé, vivo acá. No lo sé, pero hay un problema que provoca violencia desde hace un tiempo, ¿no es cierto? Que no provoca mucha, porque en febrero tuvimos un dato y ahora estamos en agosto y hay otro dato. Y yo creo que en zonas despobladas, frías, etcétera, la tolerancia es menor. Las costumbres democráticas se aflojan un poco. Pero también, Felipe, Benetton se le está quedando con las tierras a los mapuches. Bueno, no solamente... si me permitís, o sea, aparte de eso, lo de Benetton es un escándalo y lo de Luis es un escándalo. La desaparición de Santiago Maldonado es gravísima por sí sola, claro, como cualquier desaparición. Pero, sin embargo, no hay que olvidarse que esto se da... Santiago Maldonado es capturado en el territorio reclamado por una comunidad. Y luego de que el secretario o el jefe de gabinete de seguridad dice los vamos a cazar uno por uno. Sí. Es decir, que no es cierto eso, que es separable. También es cierto que eso incide sobre la solidaridad que puedan tener con el pueblo mapuche otras personas. Esto también puede tomarse como una señal. Si vos no sos mapuche y te metés en esto, te puede pasar lo que te pasó a Santiago Maldonado. Sí. Esa puede ser una lectura también. Y yo no quiero dejar pasar algo que dijo el doctor. Un escarmiento, ¿no? Chubut está virtualmente en estado de sitio. Eso es gravísimo. Y hay algo que es muy importante, porque yo las otras veces no lo dije. El reclamo que estaban haciendo en ese corte de ruta estábamos viendo era por la privación ilegal de la libertad de Facundo Yonesguala, que es el lonco de esa comunidad. Facundo Yonesguala fue encarcelado el año pasado. Junto con Sonia Ivanov fuimos sus abogadas en el juicio de extradición. Y ese juicio de extradición fue declarado nulo porque se pudo probar, no es porque nosotros alegamos, que se torturó, que la policía de la provincia había torturado a un joven mapuche para extraer testimonios y que había habido durante más de un año tareas de inteligencia ilegales por parte de un agente de la AFI desde el 2014 hasta el 2015. Eso no solamente es así, sino que ese agente de la AFI tiene un procesamiento firme por la violación a la ley de inteligencia. Y se pudo probar que había fiscales y jueces provinciales, más la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut, que llevaban adelante concertadamente tareas en contra de las comunidades mapuches. Por lo tanto, pensar que se trata que es un simple relajamiento y no pensar que hay una coordinación de las distintas agencias del Estado contra ciertas comunidades indígenas, después, bueno, uno lo que tiene que pensar es cuál es el panorama completo que no se conoce. Juan, para ir cerrando, ¿tenés algún otro dato para ir para cerrando, me parece, el contexto previo a la desaparición de Santiago Maldonado, hubo, en relación a lo que decía Felipe y lo que decía acá el doctor, hubo una serie de reuniones entre altos funcionarios de la Policía Provincial con la jefatura de las delegaciones de las fuerzas federales y las federaciones agrarias, sobre todo la sociedad rural de Chubut y de Río Negro, donde mostraban preocupación sobre el RAM y sobre exactamente la pull-off en Resistencia a Cuyamen. Es decir, que hay una construcción previa de un chivo expiatorio. Está bien. Bueno, no me quiero ir porque también lo habíamos convocado esta noche, Felipe, en una línea le voy a pedir, porque se supo el domingo a través de una nota de Horacio Berbisky que familiares, hermanos y funcionarios del gobierno y de Mauricio Macri blanquearon. Por ejemplo, Berco, el hermano... ¿Cuánto? El hermano Gianfranco, ¿no? Lo tenemos en las placas, Gato. Tenemos la información sobre el monto de cada uno que reveló Horacio Berbisky precisamente en esa nota. El hermano Gianfranco Macri blanqueó 35,5 millones de dólares. Y ahí están los personajes de los cuales habla en su nota Berbisky. Y primero, mira este detalle. La ley original, esto es lo que se discutió. Se decía en el artículo 83 que iban a quedar excluidos los cónyuges, padres e hijos menores emancipados alcanzados en los incisos del artículo que decía la exclusión para los funcionarios. Pero ¿qué pasó después? El decreto Franco Macri, como dijiste vos, permitió justamente ese decreto, el decreto 1206/2016, que blanquearan gente como Gianfranco Macri, Nicky Caputo,
Manuel Torino Ortiz, que es cuñado de Pablo Clusellas, 20 millones de dólares, Alejandro Peña Brown, primo del jefe de gabinete, y Marcelo Mindlin, que ahí está al principio. Hoy le pregunté si había blanqueado, me dijo, solo voy a hablar si hablamos de los 150.000 personas que blanquearon en Argentina, pero Mindlin, ¿qué hizo? También. Le compró la constructora a la familia presidencial, más o menos por esa misma plata. Una línea, porque tengo que cerrar. Me presenté Sobre ante esto. la Justicia Contencioso Administrativa en diciembre del año pasado, después que salió el decreto 1206, que es el que da vuelta completamente al artículo 83 de la ley en forma inconstitucional, y dice, no te voy a decir lo que dice, pero lo da vuelta completamente permitiendo que quienes puedan justificar que eran dueños de ese dinero negro o de esos bienes negros antes de que el funcionario en cuestión paciente fuera funcionario, podían blanquear. Lo que quebraba el espíritu y la letra de nuestra ley. Y la justicia, primero me dijeron que no había lugar a levantar la feria y después en febrero me dijeron que no podía ser litigante. ¿Por qué? Y dije, ¿cómo no puedo ser litigante? Soy diputado y además soy quien propuso el artículo 83, claro, que eso no sería lo más importante. Hemos votado y hemos hecho esta ley y además, ¿quién va a defender el erario público que es el perjudicado en este caso? Porque es un tema de plata que se deja de pagar, es decir, o de más plata que se blanquea. ¿Quién lo va a defender? ¿Quién es el particular damnificado que no sea el Estado? ¿Y cómo no podemos representar nosotros eso? ¿Y? Está ahora en la Cámara, en segunda instancia. Bueno, esperemos que actúen. Mientras tanto blanquean y enseguidita, atención, Roberto Navarro te va a aportar un dato más sobre otra persona que blanqueó y que no se conoce. Gracias, Felipe. Gracias, Elizabeth. Gracias, doctor. Gracias, Juan. Vamos a seguir, obviamente, con el tema Santiago Maldonado. Pausa y vamos al encuentro de Roberto Navarro.